de hoy vamos a estar hablando de un tema que preocupa y mucho porque hubo un incremento en las cifras de tasa de mortalidad de SIDA en los jóvenes. Algo que se supone que a esta altura, ¿no, Martín? Con la cantidad de campañas que se han realizado, eran datos que no se conocían hasta ahora. Estamos con Walter Martelo, que es defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Cómo surge esta estadística? En realidad son estadísticas oficiales del propio Ministerio de Salud de Nación, que nosotros quisimos poner nuevamente en agenda con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero más que nada para volver a regenerar una cuestión que tiene que ver con la prevención, que parece estar media difusa ante una situación que viene subiendo año tras año a partir del 2005. Ahora, parece un informe viejo, parece un informe que estamos hablando de algo, ¿no? Sí, porque, bueno, todos sabemos lo que provocó en su momento el HIV y todas las cuestiones que hoy tenemos para chequearnos y están a nuestro alcance, producto de grandes luchas de organizaciones no gubernamentales que provocaron cambios legislativos muy importantes, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y que la verdad que hoy estemos hablando de un incremento en las cifras, sí, suena por lo pronto llamativo. Exactamente. Sí, llamativo. Walter, y teniendo en cuenta que hablábamos fuera de cámara recién, el tema de las campañas, que hubo una relajación, no se volvió a hablar del tema, por eso ahora tenemos que estar hablando nuevamente de este problema. Sí, que hubo una relajación, creo que tampoco se está asignando presupuesto adecuado para un problema que se lleva la vida de 1.500 personas al año en Argentina, que el 44% aproximadamente son bonaerenses, que la mayoría son jóvenes, y también tiene que ver con la cuestión que lo hablamos en otras oportunidades, que está vinculada a la educación sexual integral, ¿no? Claro. Me parece que ahí no se lograron atar los dos conceptos, ¿no? Entonces, las campañas de HIV van por un lado, la educación sexual van por otro, cuando hay, y bueno, y hubo una cierta relajación en todo lo que tiene que ver con esto. Y ahí estaba leyendo la estadística que hay 120.000 personas que padecen la enfermedad y que no lo saben. Exactamente. Que también es un número muy alto. Sí, y también es llamativo porque, reitero, hay hasta análisis de carácter muy rápidos para hacerse respecto a Sí, en ese sentido sí hubo hasta controles gratis, ¿no? Que se hicieron en algunas facultades. Hubo políticas de Estado, Sí. políticas que llevan adelante organizaciones gubernamentales. Bueno, ahí estoy viendo, 4 de cada 100 bebés. De madres con VIH. Claro. De las madres que tienen VIH, 4 de cada 100, de cada 100 le transmiten el virus. El virus. Son cifras alarmantes y preocupantes, ¿no? Sí, reitero, nosotros las pusimos en evidencia porque son cifras oficiales. Claro. Y porque además nos llama la atención, ¿no? Cómo hubo un estancamiento y un crecimiento respecto al año 2005, ¿no? Estamos hablando de 13 años. Claro. Walter, y cuando hablamos de la tasa de mortalidad en jóvenes, ¿en qué edades? Menores de 35 años. Que eso también es un dato llamativo, porque en realidad uno tendía a creer, por lo menos antes de que nosotros pudiéramos hacer este trabajo, que como digamos una cuestión que se generó en el tiempo, quizá el impacto estaba en edades más adultas, porque había todos unos mayores cuidados culturalmente, es lo que tiene que ver con la edad. Claro, y justo mencionabas desde el 2005 a la fecha, que es el cuadro que estamos viendo, Sí, ¿no? así es, ahí están los muertos por la enfermedad. En la provincia de Buenos Aires es el naranja que estamos viendo. Exactamente, el azul es el total país y como verán, en las dos barritas, pero sobre todo la naranja, la de la provincia de Buenos Aires, mantiene una tendencia creciente, bajó un poquito, pero digamos... El 2016 es del 2005 sí, a la fecha. Está igual. Claro. Si uno trazara una línea, está igual. Claro. Y mucho más que el 2005. Claro. Hablamos Claro, 2005, donde ya te decían sí, ya sabés de lo que están hablando, ya lo habíamos escuchado, habíamos visto programas
de prevención. A mí la verdad me llama mucho la atención. Sí, yo reitero que, para que no haya polémica, son cifras del propio Ministerio Claro. de Salud de la Nación. O sea, Claro, claro. sí, no es sí, un relevamiento sí. que hicimos nosotros. Sí, ni- sí, sí. Tomamos las cifras justamente oficiales porque no queríamos generar ninguna cuestión que no esté vinculada a lo que decían anteriormente. Y vos hablaste justamente de este tema, ¿no? Del tema Exactamente. presupuestario. Sí, sí. Ahí lo que van a ver es 3 columnas. La naranja, que es lo que tiene asignado el presupuesto vigente. ¿Por qué? Porque al aprobarse el presupuesto inicial, o sea, la ley de presupuesto del año pasado, se asignaron 2.289 millones. Se hicieron transferencias de partida, pero no para engrosarlo, sino para reducirlo. Y lo redujeron a 2.147 millones. Pero este dato es a noviembre de 2018, o sea, en 11 meses se ejecutaron 1.300 millones, con lo cual hace muy difícil creer que en un mes van a ejecutar 700 millones de pesos de diferencia Claro. entre lo que se presupuestó. Me parece que ahí está parte de la explicación, bueno, de por qué- Acá está Sí, la de las respuesta, o por lo campañas, menos ¿no? Una parte ¿no? de la Una respuesta. parte de la respuesta. Claro. El Estado invierte cada vez menos, en una actitud también muy paradójica, porque ellos también tienen, se supone que hay intercomunicación entre los ministerios, sabiendo, bueno, esto está pasando en el área de salud, pongamos más presupuesto en eso. Sí, y también de algo que venimos hablando sobre todo y mucho en el último tiempo, que tiene que ver con la educación sexual en los colegios. Sí, Esto también es una muestra de que no solamente que no está funcionando, no estaba funcionando y está muy lejos de funcionar en la actualidad. así es, absolutamente. Yo estuve en un colegio de mi zona, de Esteban Echeverría, antes que terminen las clases, el último viernes dieron la primera charla de educación sexual integral a jóvenes de 15 años, cuando la ley dice que tiene que empezar muchísimo antes y cuando estamos esperando una resolución del Consejo de Educación Provincial, porque el Consejo de Educación Federal la aprobó, para establecer parámetros iguales para todos los colegios, religiosos, privados y obviamente del Estado. Pero parecería que la educación sexual integral no se está cumpliendo y de hecho fue una de las cuestiones que denunciamos, entre comillas, desde la Defensoría hace unos días. De hecho, Martín, vos hablabas de las relaciones sexuales sin protección y en realidad es el 90%. O sea que son Tremendo. diagnósticos Claro. que tienen que ver con una cuestión de campaña o de falta de concientización al menos, ¿no? Sí, yo creo que también la falta de campaña lleva a eso, ¿no? A que hay una creencia como que es un tema superado. Claro. Y para nada es superado. Son casi, parece alarmante decirlo, pero son casi 4 personas que mueren por día por esto en Argentina, ¿no? Walter, ¿y los diagnósticos de aquellas personas que padecen la enfermedad y que todavía no se enteraron? ¿Cómo se puede hacer para acercarse a ese tipo de información que deben recibir Bueno, yo creo que con lo que estamos haciendo, ¿no? Contándolo, con la difusión? no hay otra manera. El problema es cómo por ahí llegar a sectores que no tienen muy incorporado el tema de la información, que son los sectores más ¿Sabes qué? vulnerables. Que estaba pensando que hubo unos años, si mal no recuerdo, hace un par de años, puntualmente cuando uno se iba a hacer un control, estaba dentro del análisis Sí. de rutina Sí. el HIV. Sí, después se modificó eso y lo tenés que solicitar. Salvo Hay en que el caso de pedirlo, las claro. mujeres embarazadas, que creo que es obligatorio. Sí, es y es obligatorio. obligatorio para la pareja también. Tengo entendido. Sí, 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 sí. Pero después hay que solicitarlo. ¿Esto tiene un costo hacerse No, ese para análisis? ¿Y nada. por qué salió No, de...? me parece que ahí también, creo que cuando te indican un análisis de sangre, los médicos tendrían que incorporarlo automáticamente. Claro, sin previa Sin consulta, previa si es consulta. algo que es para la salud en Se realidad. supone que hubo toda una discusión respecto a si invadía o no la privacidad. Pero a ver, me parece que por sobre encima de eso está el derecho a la salud, no solamente de la persona que lo pueda tener, sino Claro. en carácter de transmisor, ¿no? Bueno, Claro. pero cuando uno va a donar sangre, esos estudios... Te estudia, porque el análisis ahora es muy rápido, digamos. De hecho, si va cualquiera en 5 minutos se lo hace. Claro. No. Ahora, me quedaba pensando con esta frase. Evidentemente, lo voy a hacer, nos vamos a incluir todo. Lo dimos como un tema superado. Tal Sí, cual. sí. Lo dimos como un tema superado Como- y está como muy superado. lejos de estar superado. No, está el muy tema. lejos. O sea, tuvimos los grandes hitos, digamos, los grandes hechos conmocionantes de algunos artistas que provocó toda una movida,
ponerlo muy en evidencia en el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, está, todavía creo que está en pantalla la película Rapsodia Bohemia. Claro, Sí. justamente. De Bueno, Freddie Mercury. Estamos claro. hablando año 80 y Sí, pico. sí. Es que ahí fue cuando un poco tuvo eclosión todo lo que tenía que ver con la prevención. Sí, 90, Fueron esos 90 años. y pico. Ahí hubo como, bueno, me parece una fuerte campaña de concientización. Creo que pasó un poco esto, más todo lo otro, porque no podemos dejar de lado que la educación sexual por hijo en los colegios no funciona, El presupuesto. que El presupuesto, claro, claro. el presupuesto, las campañas que no existen, digamos, se genera un cúmulo de situaciones que, bueno, A mí me llamó la atención que buscando campañas solamente encontraba referidas al día 1 de diciembre, que es el Día de la Lucha contra el Claro. SIDA. claro, Pero no había, te diría, en Argentina no hay campañas No se en sostienen progreso, las exactamente, no sé Claro. cómo decirlo, no se sostiene Sí. la campaña y la verdad que las cifras dan para pensar que si mueren 4 personas por día, no tenemos que tener un criterio de campaña continua. Sobre todo digo los sectores más jóvenes que quizás no son de nuestra generación, no saben lo que provocó todo esto en, claro. Entre 15 y 24 años es la mayor sí, cantidad de chicos, de ¿no? chicos, sí. Que tiene que ver también con lo que vos mencionabas, ¿no? De incorporar por ahí la falta de protección, etcétera. Sí, Que por ahí nosotros lo teníamos más arraigado a partir de lo que vos mencionabas de los años Sí, 80, tal 90. cual. Walter, y desde la Defensoría, esto es a título informativo de la estadística, más allá del Ministerio de Salud que mencionabas, o hay algo más que se puede hacer? No, estamos poniendo en evidencia con notas específicas respecto al cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, reclamando que para el año que viene tome plena vigencia la misma en todos los establecimientos educacionales y obviamente estamos reclamando el fortalecimiento de los programas. Esto lo hacemos como una recomendación que hizo el propio Defensor del Pueblo a las autoridades de Nación y obviamente con traslado a las autoridades de provincia. Walter, muchas gracias. No, como a ustedes, siempre. como siempre. ¿Hacemos una pausa? Ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.